Lo dijo en la primera hora. 7:06 de la mañana y continuamos con nuestra siguiente entrevista. Está acompañándonos vía telemática ya Nina Hualinga y su abogada Tamara Vaca para hablar sobre la violencia de género por defender los derechos de las mujeres indígenas. Nina y doctora Vaca, muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista. Muy buenos Muy días. buenos días. Gracias por por el aceptar la espacio. entrevista. Vamos sobre lo último que hemos conocido, ¿no? Del caso referente al que ustedes están, pues, como protagonistas del tema. Hoy por hoy, ¿cómo está la situación judicial de esta denuncia que se realizó en su momento por parte de Nina Hualinga respecto a, pues, agresión y violencia en su contra? Doctora o Nina, ¿con quién podemos empezar? Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero deberíamos acotar que Nina ha presentado en el año 2020 una denuncia por violencia psicológica en contra de su expareja, la misma que lamentablemente ha mantenido varias irregularidades durante todo este tiempo. Se ha mantenido dentro de la etapa de investigación previa más de 3 años. El día de hoy, a las 10 de la mañana, tenemos en el Consejo de la Judicatura de Pastaza la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Bueno, ahora que hoy pues se haya retomado, precisamente dentro de la información que nos hacían llegar, han sido una serie de obstáculos que han tenido que literalmente caminar para tratar de que este proceso avance. Nina, en ese sentido, la justicia tal cual, en función de los casos de violencia de género, ¿cuál es la crítica hacia este tipo de justicia? Sobre todo, ¿cómo ves que ha sido el manejo de la justicia tal cual en relación a estos casos? Pues mira, la audiencia que tenemos de hoy es justamente por una denuncia que puse en el 2020. Sin embargo, la primera denuncia que yo pongo por violencia física es en el 2015. Entonces, desde ese tiempo hasta el día de hoy, la justicia, a pesar de que me han entregado 2 boletas de auxilio, me han entregado medidas de protección, realmente en la práctica no han podido resguardar ni garantizar las mínimas condiciones de seguridad, no han podido resguardar mi integridad y tampoco han podido asegurar de que estos actos de violencia no se repitan. Desde el 2015 hasta el día de hoy, no solamente he vivido violencia física, sino también hostigamiento, acoso, agresiones verbales, y una serie de situaciones que han ponido mi integridad en riesgo, pero que sobre todo han afectado mi bienestar, mi salud, mi seguridad. Nina, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Justamente a propósito de lo tortuoso, digo yo, o así lo califico, este caminar en materia de justicia por este caso puntual y esta denuncia, que entiendo no es una sola la que se ha presentado. ¿Cuántas denuncias se han presentado a lo largo de este tiempo? Desde el 2015 se han presentado 3 denuncias. En el 2015, en el 2020 y en el 2022 una denuncia por incumplimiento a las medidas de protección que me otorgaron. Sin embargo, como le digo, estas boletas de auxilio que suelen otorgar cuando existe una denuncia no sirven para nada. Son un papel y cuando algo pasa, no hay cómo, no hay garantías simplemente. ¿Cuál es la respuesta justamente que usted ha tenido a lo largo de este tiempo dentro de este proceso por parte del sistema de justicia? Primeramente, ha sido un proceso súper revictimizante porque me ha tocado repetir los hechos una y otra vez ante diferentes funcionarios públicos. He sentido muchas veces que quizá no me han creído, quizá han pensado que estoy exagerando, pero además ha sido un tiempo de espera, un tiempo agotante, un tiempo de agonía, de frustración, justamente porque el proceso no avanza hacia adelante. Estoy expuesta
a nuevas situaciones de violencia y a pesar de denunciar estas situaciones de violencia, el sistema de justicia no hace nada. Y lo que yo he sentido en lo personal, en mi proceso, lo que yo he sentido es que el sistema de justicia se ha burlado de mi caso, se ha burlado de mi dolor, se ha burlado de todo el esfuerzo que hice para, en primer lugar, para poder poner una denuncia, porque ustedes quizás saben que el 80% de las víctimas de violencia ni siquiera llegan a poner una denuncia, justamente porque es tan difícil acceder a la justicia. Entonces, ha sido un proceso súper difícil. Ahora, doctora Vaca, tomando en cuenta estos precedentes, también se conoce que, digamos, una especie de contraposición a lo que es el caso tal cual, se ha presentado también una denuncia por parte del agresor por una supuesta afectación psicológica hacia él. Ese proceso, en comparación con los otros que ustedes han presentado, ¿avanzan de la misma forma? También se ha visto trabas, es decir, ¿cómo está ese otro aspecto que, pues, de alguna manera ha tratado esta persona de interponer ante el caso de ustedes? Sí, bueno, en ese aspecto tenemos que entender que la violencia psicológica tiene una característica, dos características fundamentales, que es la clandestinidad y la continuidad, ¿no? En ese aspecto, posterior a 6 meses que Nina coloca la primera denuncia por el tema de violencia psicológica ante la Fiscalía, el agresor también contradenuncia a Nina, este caso fungiendo también en calidad de víctima, con la única finalidad de también seguirla oprimiendo y atacar a su integridad, ¿no? En ese aspecto, este proceso también ha avanzado incluso con más celeridad que el proceso de Nina. Lamentablemente, dentro del proceso de Nina, por varias situaciones se han retrasado, ha cambiado por más de 4 ocasiones los fiscales, se han estado lanzando la pelotita el uno y el otro, y lo que llama mucho la atención es que lamentablemente el fiscal que está a cargo en este momento, que sería el quinto fiscal, él está a cargo de la unidad de tránsito y patrimonio ciudadano, entonces ni siquiera es un fiscal de género el que está conociendo la causa. Claro, ahora en ese punto creo que me parece interesante el dato que acaba de dar. El proceso que esta persona presenta avanza más rápido que el de ustedes que se ha presentado desde el 2015. ¿Esto es así? Así es, justamente nosotros hemos tenido que luchar contra el sistema, hemos tenido reuniones con los fiscales provinciales, hemos hecho grupos dentro del Consejo de la Judicatura, a través de la presidenta del Consejo de la Judicatura, quienes han manifestado prestar auxilio y ayuda al proceso de Nina y de muchas otras víctimas más de las que representamos. Sin embargo, ninguno de estos acuerdos han sido respetados. Y hoy con esta nueva fiscal que está a cargo del caso, ¿cómo han sido, cómo se han llevado estos procesos? ¿Qué tipo de declaraciones les han dado las autoridades que hoy por hoy están al frente del caso? Le comparto que recién el 4 de diciembre, en un nuevo fiscal a cargo, desconocemos, me parece que estuvo como una semana antes que le cambiaron a esta nueva unidad, es quien, tras 8 meses posterior al cierre de la instrucción fiscal, él solicita que se señale día y hora para llevar a cabo la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Entonces, es importante esta información porque justamente la normativa señala que posterior al cierre de la instrucción fiscal, esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio debe desarrollarse en los 15 días siguientes. Sin embargo, han transcurrido 8 meses, entonces ahí nos puede dar un lineamiento de cómo no se ha manejado de manera efectiva las garantías constitucionales para poder garantizar el debido proceso. Nada más para recapitular y tenerlo claro, la audiencia a la que están convocadas el día de hoy, ¿en qué etapa del proceso se encuentra o se enmarca? En la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio. El día de hoy sabemos si el fiscal va a acusar, se va a abstener o cómo va a proceder para ir a la siguiente etapa, que ya sería la de juicio. Correcto. Ahora voy con Nina. En su relato usted nos comentaba que sigue siendo víctima de violencia, es decir, los hechos por los que ha tenido que atravesar a lo largo de este tiempo se siguen repitiendo a fecha de hoy por parte de su agresor.
Sí, mira, creo que es súper importante entender que, como yo le decía, desde el 2015 hasta ahora la violencia no ha cesado. Sin embargo, lo que ha pasado, especialmente los últimos años después de que puse la denuncia y sobre todo después de la denuncia pública, porque la denuncia legal no tuvo ningún efecto sobre eso. Después de la denuncia pública, las formas de violencia y de agresiones han cambiado. Entonces, es súper importante entender que em, esta persona, a través de diferentes medios, mecanismos, e incluso el mismo sistema judicial, como le explicó que me puso una contradenuncia a través de nuestro hijo, a través de terceras personas, o incluso directamente ha seguido intimidándome, tratando de amedrentarme, amenazarme, insultarme, etcétera. Entonces la violencia nada más ha tomado otra forma. Y lo que entiendo ahora, después de todo lo que he pasado, es que estos son patrones muy comunes. Y a mí lo que me genera mucha preocupación es que las personas que llevan a cabo estos procesos, los funcionarios públicos, deberían tener conocimiento, incluso en el tema de familia y visitas, etcétera, justamente que la violencia continúa, pero que toma otras formas y que puede llegar a expresarse incluso o a ejercerse incluso a través del sistema judicial y de funcionarios públicos. Entonces, sí, ha continuado a través de otras formas. Ya no han sido golpes justamente porque no he estado cerca, pero que sin embargo me afectan y afectan mi bienestar, mi salud, mi tranquilidad. em, Ahora bien, Nina, a partir de esta experiencia personal, ¿cómo analiza usted esta realidad que también deben estar viviendo muchas mujeres indígenas, muchas mujeres amazónicas, precisamente por cómo está concebida la administración de justicia y estas falencias que se identifican? Ujú. Sí, mira, la violencia no está en todo el país, ¿no? No solamente es en mujeres indígenas, si bien es cierto que las mujeres indígenas, especialmente de las comunidades, no tienen acceso al sistema de justicia, no tienen acceso a las unidades de fiscalía o los lugares donde se puede poner la denuncia, pero la violencia contra las mujeres está en todo el país y Latinoamérica. Lo que para mí es importante señalar es que yo no le estoy pidiendo ningún favor a nadie, no estoy pidiendo un favor al fiscal, no estoy pidiendo favores al juez, no estoy pidiendo favores a nadie, lo único que estoy exigiendo es que hagan su trabajo de manera como deben hacerlo, apegado a la ley, apegado a las normativas, apegado a los tiempos que se deben cumplir, eso es todo. Entonces, eso es lo que estamos reclamando ahorita porque no lo han hecho. Em, y es súper preocupante porque entiendo mi abogado me corregirá si estoy mal, pero entiendo que cada unidad de género tiene más o menos 3.000 casos al año o algo así, ¿no? Entonces, imagínense si mi caso, que ahorita ha llegado a ser un caso que está ante la opinión pública, ni siquiera tiene una prioridad y está en una unidad de tránsito. Imagínense lo que pasa con los miles y miles de casos que están botados ahí entre papeleos en la fiscalía. Mi proceso del 2020 acá se ha demorado 4 años. No me imagino cuántos años tienen que esperar otras mujeres, cuántos años de agonía, de frustración, de desesperación, de miedo incluso,
justamente porque no hay garantías. Entonces, eso es sumamente preocupante y cada vez que se hace un reclamo al sistema de justicia, los funcionarios públicos se lo toman a personal. Y no es así. No se les está pidiendo que hagan un favor, no se les está reclamando a ellos, digamos, a nivel personal, sino que hagan lo que les corresponde hacer como funcionarios públicos, como funcionarios que están ahí para garantizar nuestros derechos como ciudadanos. Eso es todo. Y pedirte, digamos, tu criterio alrededor de esto. Mencionabas, por ejemplo, que el 80% de mujeres no denuncian, ¿no? Los lamentables hechos que se realizan en su contra, como tema de violencia de género y demás. En ese sentido, tal cual, de manera general, ¿cómo calificas tú el sistema de justicia en función de la violencia de género? La manera como se está trabajando ahora es demasiado ineficaz. Incluso poner una denuncia a un agresor y sobre todo alguien que ha estado ejerciendo violencia de esta manera continua y que va escalando, es un riesgo. Yo trabajo con mujeres y sobre todo trabajo con mujeres indígenas y lo que se ha visto una y otra vez son estos patrones repetitivos que te ponen una contradenuncia o que incluso que no respetan la boleta y que después de poner una denuncia estás más expuesta después de dejar una relación estás más expuesta a experimentar agresiones físicas, verbales o amedrentamientos o incluso amenazas de muerte o en muchas situaciones ya lo hemos visto que mujeres han sido víctimas de feminicidios y eso es responsabilidad del Estado. Hay mujeres que mueren con una boleta de auxilio en la mano. Nosotros trabajamos con esos casos incluso, entonces es un sistema que no está funcionando, que no solamente tiene que ser reevaluado, pero que tiene que ser reformada en protección a las mujeres y a las víctimas de violencia. Doctora Vaca, en ese sentido, mencionaban que el caso de Nina, por ejemplo, está en una unidad de tránsito, que no tiene absolutamente nada que ver con el caso que se está planteando y que se está llevando a cabo. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las deudas pendientes y hacia dónde la justicia debería enfocarse para que este tipo de procesos pues sean sustanciados de una manera eficiente y con la gente que tiene las cartas credenciales para llevar este tipo de procesos? Claro, en ese aspecto yo creo que es muy importante que el sistema de justicia, como habíamos tenido una entrevista anterior, una representante del Consejo de la Judicatura, había manifestado que los funcionarios tienen capacitaciones constantes, tienen fundamentación y directrices de cómo manejar estos procesos de género. Sin embargo, lo lamentable es que seguimos viendo que el sistema de justicia está llevado por personas que manejan convicciones personales. Dentro de Pastaza, que es lo que les podemos hablar, existen solamente 2 unidades de género. Sin embargo, cada una de estas más o menos maneja una estadística de 2.000 a 3.000 denuncias al año. Entonces, si los procesos, solo hablando específicamente del de Nina, se demora 3 años, ¿cuántas causas arrastrándose vienen, no? Entonces es complicado porque los representantes del sistema judicial no se capacitan y no acotan esta información que ya maneja el sistema para poder garantizar los derechos y el debido proceso. Si se tiene precisamente esta lectura respecto del sistema de justicia por estas falencias identificadas, por estas deudas pendientes para con el país, ¿qué se puede esperar de la audiencia del día de hoy, doctora? En ese sentido, lamentablemente hemos tenido que acudir a ustedes también como medios de comunicación para elevar la voz.
Creo que Nina ha soportado muchos años de revictimización. El sistema no le ha garantizado sus derechos como víctima. Se ha visto expuesta a innumerables veces ser revictimizada, ha sido objeto de burla. Incluso, como les manifestaba, ha sido denunciada por su propio agresor. El día de hoy esperamos que Fiscalía General del Estado, a través de la doctora Diana Salazar, quien espero haya hecho un llamado de atención a los fiscales de la provincia, acuse, ya que dentro de esta etapa de instrucción fiscal hemos contado con cada uno de los elementos de convicción que responsabilizan al hoy procesado, porque lleva, como dice Nina, desde el 2015 arrastrando una deuda con ella, ya que por innumerables circunstancias que no se adecúan a derecho le han fallado. Correcto. Bien, en la recta final también agradeciéndote por tu tiempo, Nina y doctora Vaca. ¿Qué mensaje final dejas, Nina, de todo lo que ha sucedido en este proceso? Es decir, ¿qué reflexiones, qué cuestionamientos, cuál es tu conclusión al final del día? Y el llamado también, ¿no? Claro, primeramente, como les decía antes, mi llamado al sistema de justicia, a los funcionarios públicos, a los funcionarios del sistema de justicia es que hagan lo que les corresponde hacer, que me garanticen el debido proceso. Y eso es sobre todo hacia el sistema de justicia. Pero también hacia la sociedad, ¿no? De estar vigilantes, no solamente de mi proceso, sino de otros procesos que existen, de otras mujeres, tanto figuras públicas como no, sobre todo las mujeres que no tienen una plataforma, que no tienen voz, que no pueden acudir a los medios de comunicación. Ellas son las más vulnerables y las que probablemente son las menos priorizadas en este tipo de casos. Entonces, como sociedad civil, como mujeres, como ciudadanos, es súper importante estar vigilantes y hacer reclamos cuando los sistemas de justicia no funcionan. Y como mujeres estamos cansadas de ser la última prioridad siempre del Estado, del sistema de justicia ordinaria, etc. Creo que en este momento estamos viendo el nivel de corrupción que hay dentro del sistema judicial y todo el mundo está sorprendido. Pero para muchas mujeres esta ha sido nuestra realidad años tras años tras años, donde los procesos no avanzan, donde los procesos se archivan, donde hay un montón de irregularidades dentro de los procesos que sí ponen en cuestión, que sí nos hace dudar de que si realmente se está actuando con transparencia, si se está actuando como se debe actuar. Entonces, es un cuestionamiento hacia el sistema judicial, pero también una invitación a la sociedad civil, a la ciudadanía, de responsabilizar digamos, al sistema de justicia y estar vigilantes ante este tipo de procesos. Entonces, es eso. Sin duda estaremos pendientes de cómo avance el caso de Nina y pues ustedes también tendrán aquí las distintas informaciones que se dé respecto a este tema. Han sido Nina Hualinga y la doctora Tamara Vaca, a quien les agradecemos por su tiempo y pues nosotros estaremos pendientes del caso. Nina y doctora Vaca, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un buen día y éxitos justamente en esta diligencia prevista para este día viernes. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.